y resulta que acumuló una pérdida de 430,103 millones de pesos entre enero y septiembre de este año. Esta es la cifra más alta prácticamente desde 2020, la segunda mayor en las últimas dos administraciones. Todo ello a pesar de que la empresa todavía productiva del Estado recibió 2,1 billones de pesos de inyecciones de capital. Es difícil dimensionar esta cifra. La disminución de impuestos y derechos, entre otros, tampoco fueron suficientes para reducir la deuda que arrastra la empresa. Ayer pues digamos, en la presentación con inversionistas, Pemex daba cuenta que todavía debe poquito más de 100,000 millones de dólares. Es realmente impresionante los datos de esta compañía, sobre todo en lo que se refiere, le digo, a la deuda. Ya en un rato, mire, le quiero decir exactamente, está en 101,499 millones de dólares, bajó desde los 106,000 millones de dólares que acumulaba en 2023. El punto más alto en su historia lo alcanzó en 2020 cuando debía 113,000 millones de dólares. Así que bueno, pues algunos de los datos de esta empresa productiva del Estado que me llama mucho la atención porque, bueno, también contarle que los ingresos totales por ventas y servicios en el acumulado de enero-septiembre bajaron 4,1%, estamos hablando de 1,241,000 millones de pesos. Y de repente ayer escuchaba las declaraciones con respecto a la molestia de que algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a renunciar, y de acuerdo a la reforma constitucional que aprobó el propio partido en el poder, pues esto les da derecho a, digamos, si renuncian, pues se retiran con todas sus prestaciones, y se los escatimaban. No, mejor pongamos atención con que se reduzca en 10% los 400,000 millones de pesos, nos ahorramos, es una insignificancia, es más, le diría el 0,1%, y ahí está más que sobrado, digamos, esto. Así que centremos la discusión donde realmente debería estar: cómo lograr que esta empresa pues realmente salga adelante. Hay un montón de cosas que no han funcionado. Evidentemente, haber invertido más de 20,000 millones de dólares en un activo que hoy por hoy pues no está dando resultados, pues no parece haber sido la mejor estrategia. Pero ya, digamos, no viendo pues al pasado reciente, que hay que decirlo, y hay que tener una memoria que en este caso es muy de corto plazo, porque esto pues ha ocurrido en los últimos años, pero sobre todo pues poner el centro de la discusión donde está, que es pues no en sí, bueno, ya la reforma al Poder Judicial está aprobada, pero pues de repente en la discusión que se va a ahorrar, pues no se va a ahorrar nada. Mejor ahorremos, le digo, con que ahorremos el 10% de lo que se perdió en Pemex el año pasado sería más que suficiente, sobre todo porque a esa pérdida, digamos, financiera en el reporte de la bolsa, pues hay que sumar los 2,1 billones de pesos que se han inyectado. En fin, una verdadera sangría para las finanzas públicas, ahí sí para que vean. Bueno, y justamente Pemex pues ya da la bienvenida a la inversión privada. Así lo dijo su director Víctor Rodríguez Padilla. Contrario a la política implantada el año pasado, bueno, el sexenio pasado, perdón, la nueva administración de Pemex permitirá la participación de la iniciativa privada en actividades de exploración y producción, pero sobre todo en proyectos de cogeneración y de energía renovable. Esto parece positivo, muy positivo, porque le contaba que en las reglas que están definiendo para el sector eléctrico hay cuellos de botella en la infraestructura, pero sobre todo, decía la presidenta Sheinbaum, se van a poner reglas en términos de digamos, el respaldo o las baterías que tienen que tener los sistemas de generación de energía renovable, y, bueno, pues los sistemas para, digamos, controlar los picos de producción con los picos de mayor demanda, o más bien no con los picos, con los momentos de mayor demanda. Y bueno, pues a partir de ahí se pueden dar estos cambios. Así que, bueno, pues se va cambiando el tono en Petróleos Mexicanos. Qué bueno, porque finalmente eso permitirá pues empezar a subsanar, digamos, y evitar que le sigamos poniendo más de 2,1 billones de pesos de los impuestos. Bueno, no solo de los impuestos, del dinero público que es de todos los mexicanos, y por otro lado, pues una pérdida enorme. Víctor Rodríguez Padilla, le digo, aseguró que la petrolera está considerando crear dos nuevas filiales bajo los nombres Pemex Litio y Pemex Energía Verde, que a mí me cuesta trabajo verlo en términos de, pues primero que se arregle lo que se tiene que arreglar, pero bueno, si va a habilitar al sector privado en inversión privada,